el canon bíblico. O sea, Sí, lo dice el canon bíblico. ¿quién compiló la Biblia? ¿Quién dio la...? O sea, ¿qué iglesia le da al mundo la Biblia? ¿Vendría a ser eso? Sí, exactamente. Adelante. Entonces, uy, se fue. ¿En qué siglo, en qué siglo fue que editaba la Biblia? ¿En qué siglo? Que se conoció como Biblia. Adelante ustedes. Pero dime tú, ¿en qué siglo se conoció la Biblia ¿De como qué Biblia? hablas? ¿De la Siglo IV. Betulatina, de la Peshita, de la Biblia, de la... ¿De qué? Bueno, entonces no sé. Adelante ustedes. Adelante. El concilio de Hiponia de No, Cartago. hizo la Biblia, pues. Entonces, ¿en qué siglo la hizo? Ustedes no Este se es saben porque no, ustedes dicen que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Ok, ¿en qué siglo fue que la hizo? Esa es mi Eso está pregunta. gata. Bueno, ahí Déjalo adelante, contar. Josué. El tema es tuyo. No, Ana, escúchame. Solo quiero hablar con vos. Freddy se está haciendo loco. Ya sé Bueno, por dónde va. pero ese No, diálogo, llamo a otras personas. Ese diálogo es de Sí, además, ustedes. A ver, vamos a preguntar esto a le alguien más, haces a ver qué lo preguntas, Josué, y que Freddy te responde. conteste. Roosevelt se enojó. Bueno, no va a entrar. porque, Ese es el porque ella problema. Bueno, Josué, preguntale vos si él te contesta. No Jesús. apago el Eso micrófono. es lo que digo yo, que están ¿A quién va a programados. llamar? Él no puede opinar de más nada sino de lo que está programado. Por eso es que él no entra en ningún conflicto, porque él está programado solamente a lo solo Jesús, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo. Eso es todo. De ahí no sale. Cualquier tema, él se va para allá. Porque él está programado, eso es lo que digo yo, están programados, así como los adventistas. Tú estás hablando con ellos y salen con el sábado, rapidito, porque esa es su programación, pues. Y Dale. bueno, si no adorar el sábado, no sabes lo que te va a esperar. Bueno, eso es lo que me salen ellos ahí mismo, Y no sabes porque lo que te... están Adelante, programados. Josué. No quiero desviarte el tema. Adelante, Josué. No, hombre, ya se está haciendo como el loco. Sí. Ya le he hecho esa pregunta como 4 veces y nunca me responde. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál? Tú lo que quieres decir que la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Por no, señor, no es eso, porque la Biblia no fue hecha, sino después 1500 y tantos años. Entonces, ¿cómo las iglesias ¿cómo se llama? De Asia y las demás iglesias de Jesucristo hasta 1500 años, ¿con qué se nutrían? ¿Ah? Si no había, si la Iglesia Católica no había hecho la Biblia, como dicen ustedes que la hizo la Iglesia Católica, ¿ah? ¿Con qué ellos se mantenían? ¿Con qué se nutrían? ¿Ah? Sí, con los partidos. Y si Freddy, la Iglesia Católica, mira, ve, si la Iglesia Católica no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho otra persona. Dios lo hubiera mandado a hacer. ¿Verdad? Freddy, te hago una Además, pregunta. mira, si la Iglesia Católica lo hizo Freddy, te porque hago una Dios pregunta. ¿Sos utiliza tonto al o te haces diablo el para tonto? su propósito. El diablo utiliza. Hermanito, se me voy Freddy, retirando. Permiso, Dios ¿sos me los tonto o bendiga. te haces el tonto? Respondeme. Y tú me interrumpes, Bendiciones, Gustavo, bendiciones. Sí, bendiciones, gracias. cuando yo hablo mismo me interrumpen. Mire, ve, Dios utiliza hasta el diablo para sus propósitos. Si lo mandó a hacer con la Iglesia Católica, fue Dios que lo mandó a hacer al diablo que hiciera la Biblia. Entonces, pero para para dominar al pueblo romano que estaba desordenado porque allá mandaba la diosa Diana, que está allá Freddy, en Babilonia, que está en tantas Roma, vueltas que para diste hacer para una prueba de responder algo. Dios. No me has respondido. Acá está José Peregrino. Bendiciones, José. Acá le podés preguntar a José Peregrino, a lo mejor tiene mejor internet que Freddy. Tal vez Freddy, no, tal vez no Está tenga. José Peregrino. ¿Lo conoces o no lo conoces, hermano? No sé quién es. Es evangélico. A lo mejor esas preguntas se las podés hacer a José Peregrino. Ok, a José le pregunto. ¿A quién usó Dios como instrumento para decir al mundo esto es palabra de Dios? Es decir, ¿A quién? Perdón, es que no te escucho muy bien. ¿Viste que ok, entonces? Dale, pues. ¿a qué persona usó Dios
para decirle, ¿a qué persona mandó a Dios para decir al mundo estas palabras de Dios? A los judíos. No, esa es mi pregunta. Esa Biblia que tenés en esa foto, ¿verdad? El conjunto de páginas, el conjunto de libros, es inspiración divina, ¿verdad? ¿A quién mandó a Dios para decir al mundo, esto es palabra de Dios? Bueno, mira, antes de que se recopilara como Biblia, ya la iglesia primitiva, la iglesia naciente, ya tenía el canon, ya estaba circulando entre la misma iglesia, ¿no? Entre la misma iglesia, los mismos cristianos. Pero ¿cuál? Esa no es mi pregunta, José. ¿A qué persona en específico? Porque una persona decidió... No, o sea, es que no hay ninguna persona en específico. No, sí, te explico. No hay una persona en específico. Una sola persona mandó a recopilar todos los textos bíblicos que circulaban alrededor del mar Mediterráneo, ¿verdad? Y esa persona, ¿quién fue, verdad? Que fue a recopilar, por ejemplo, la iglesia primitiva usaba varios textos como el Apocalipsis de Pedro, era como la primera carta de Clemente, como la vida No, Heber. es lo que te digo. La iglesia primitiva, ahora sí que por gracia del Señor, ¿verdad? Ya sabía, entre ellos mismos ya habían definido qué cosas eran inspiradas y qué no. No, por ejemplo, las comunidades el canon que tenemos hoy, ya circulaba entre la iglesia primitiva. Pero no era Biblia. Faltaban 2, 3 cosas, faltaban muy pocos libros, casi nada, ya nada más por definir. No, te explico. Por ejemplo, ¿por qué algunas iglesias usaban la carta de Clemente, otras no la consideraban inspiradas? La mayoría usaban la vida de Heber, no terminó entrando en el canon, ¿verdad? Otros usaban el Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? Otros usaban el protoevangelio de Santiago, ¿verdad? Otros usaban el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Entonces, si la iglesia primitiva usaba esos libros en ese entonces, pero no entraron al canon del Nuevo Testamento, es decir, el canon actual que tenemos, que es lo que ya consideramos palabra de Dios como tal, ¿quién fue la persona que le dijo al mundo, esta es palabra de Dios? Es que es lo que te digo, mira. La inspiración del Espíritu Santo. Sí, mira, Sí, la iglesia primitiva. Sí, pero no, es que no me pregunta, José, ¿a quién usó Dios? ¿A qué persona? Porque una persona realmente dirigió todo ese proyecto, ¿verdad? Para mandar a recopilar todos los libros que eran bastante usados incluso, pero al final de cuentas no entraron en el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿A quién fue esa sola persona? Bueno, según la tradición y según una idea de la historia. No es tradición, porque hasta muchos ateos y estudiadores neutros los tienen. ¿Quién fue? Pues responder. Ya te contesté. ¿Ah? Ya te contesté. No escuché bien. Respóndemelo. Sí, o sea, hay una postura, ¿no? Que dice que Dámaso fue el que hizo eso. Sí, es la postura mayoritaria, pues, de esos historiadores. La católica, los evangélicos. Ya casi el canon estaba definido. Había algunos que usaban otros libros, pero el consenso mayoritario de la iglesia, por dirección del Espíritu Santo, porque no hay que olvidar que, mira, la palabra de Dios es de Dios. Por lo tanto, Él es el que vela por su palabra. A través de todos los tiempos, Él es el que ha velado por su palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. ¿Por qué va a pasar su palabra? A pesar de que todo lo que vemos se acabe, a pesar de que el imperio ¿por qué crees que la palabra no va a acabar? Porque Dios es el que vela por su palabra. Ok, la iglesia primitiva... de la palabra de Dios es que Dios es quien vela por ella. Si así no fuera, y su palabra estuviera en manos de hombres, la palabra de Dios como tal se hubiera deformado de hace muchísimo tiempo. No tuviéramos hoy palabra de Dios. Sin embargo, a través de los manuscritos que se han recopilado a través de las edades, se encuentra que es casi fidedigno a lo que originalmente estaba escrito. O sea, Dios se ha encargado de velar por su palabra. No son los hombres, no son las instituciones terrenales, no son las asociaciones, no es las sociedades bíblicas, no es tal o cual iglesia, no son las imprentas, no son las editoriales, no son los traductores. Es Dios el que está encima de todo eso. Si no fuera así, ya estuviéramos perdidos. No habría palabra de Dios, no habría palabra fidedigna en la cual confiar. Sin embargo, dice la Biblia
que Dios quiere, fíjate bien, esto es muy, muy interesante. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si no hay verdad escrita, si no hubiera una guía que fuera verdad, ¿cómo los hombres iban a poder llegar a esa verdad? Pero Dios se ha encargado que a través de los siglos, a través de los años, a través de que ha habido muchas guerras y se ha intentado destruir la Biblia como libro, se ha intentado destruir, se ha intentado desaparecer, y la Biblia sigue ahí, ¿verdad? Entonces, no se nos olvide eso, no perdamos de vista eso. Sí, pero me refiero, Freddy, José, de que Sí. aquí, por ejemplo, ¿qué institución? Porque sean honestos, Dios no, es cierto, tú tienes razón, pero Dios no mandó la Biblia del cielo, o sea, Dios usa instrumentos en la vida terrenal. Mi pregunta es a quién. Bueno, sí, es un decir, ¿verdad? Porque sí, no cayó un libro encuadernado, no cayó del cielo, pero Dios usó, por ejemplo, en el caso de la Biblia, pues usó a muchos hombres para escribirla, y eso fue del cielo. El Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo inspiraba a esos hombres. Entonces, es Dios el que es el autor, el autor de la escritura, y es el quien la hace llegar al hombre. Es Dios. Claro, Sí, pero gracias a aquel. hay medios humanos, si tú quieres, y hay muchos medios, hay muchas formas, hay muchas maneras. Okay, ya dijiste medio. ¿A quién usó Dios como medio para preservar la Biblia? Es lo que no, es que Dios ha usado a su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia, pues? Los salvos. Todos los que han sido No, pero salvados ¿cómo se por la llama esa muerte de iglesia? Cristo. ¿Qué persona fue la encargada de recopilar la Biblia? Bueno, ya te dije que hay una corriente que dice que Dámaso. ¿Sí? Que Damaso fue este historiadores. No nos compliquemos mucho. No, que Dámaso fue el que dio la orden para recopilar y decir esto es Biblia, ¿no? Esto es la Biblia, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ya te lo he explicado, muchos cristianos usaban varios libros eran extensamente usados y no entraron en el canon del Nuevo Testamento. La iglesia fue la que se encargó de descartar unos, la iglesia. Los salvos. Varios. Pues el Espíritu Santo, ¿por qué? Si la iglesia primitiva ya sabía qué libros eran inspirados, entonces ¿por qué muchos libros, entre unos 5 y 10 libros, al final de cuentas, no entraron en el canon? Si la iglesia primitiva... Finalmente, es lo que te digo, aunque había, ¿cómo te diré? Había cierta confusión en algunos, finalmente el Espíritu Santo dictaminó cuáles eran. O sea, ¿estás de acuerdo con que el Espíritu Santo finalmente dictaminó cuáles eran inspirados? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Hasta el día de hoy es el Espíritu Santo el que vela por la palabra de Dios. Sí, él pela. Y el Espíritu Santo, ok, estamos súper de acuerdo en ese punto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, entonces, y al final, ¿a quién mandó? Pues? No, los medios, te digo, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Primer punto, estamos de acuerdo con la iglesia primitiva usaba varios libros, pero que al final de cuentas no fueron considerados como inspirados, es decir, que no entraron en el canon. Pero ya al final, sí, correcto, primer punto. Segundo punto, ya al final, entonces, ¿a quién usó el Espíritu Santo para ya tener definitivamente la Biblia? ¿A qué institución usó el Espíritu Santo? ¿A qué institución? Sí. No, yo creo que Dios no usa institución. La dueña de la Biblia, eso es lo que quiere decir que tú le digas, eso es todo. Sí, yo sé que quiere que le diga que la iglesia católica, pero no es así. Te digo, por eso te insisto en que el canon casi ya estaba formado. No estaba formado porque había diferencia en 2 libros nada más. En el primer punto. Nada más. No, en el primer punto. Finalmente es el Espíritu Santo el que mueve las cosas como Él desea. Ok, ya admitiste que leían en los primeros 3 siglos. Mira, si nosotros queremos dar libros que al final no entraron en el canon, ¿verdad? Y como seres humanos. Pero ¿a quién usó el Espíritu Santo como instrumento? No, es que no hay una institución como tal. Si nosotros queremos, mira, Dios usó muchos medios, muchas formas. Dios usó estamos de acuerdo. Y medios. Ya te mencioné Dámaso, ¿ok? Pero si nosotros queremos darle... Dámaso. No costaba dar tanta vuelta. Mira, ya te dije que una corriente histórica, una postura es que Dámaso fue el que dictaminó eso. Dámaso. Sí, porque los evangélicos no existían en ese entonces. Esa es una postura, pero eso no significa nada. Estamos de acuerdo en ese aspecto, ¿verdad?
Te lo dejo de esta manera, ¿verdad? Yo al ser católico voy a defender la postura que fue Damaso, Iglesia Católica, que recopiló el Nuevo Testamento y al final dijo esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y vos decís que no, ¿verdad? Que Damaso un yo papa no tengo católico. inconveniente en eso. No tengo inconveniente en eso, ¿eh? Si Y fue la entonces, Iglesia ¿por qué Católica, rechazas la autoridad de una institución en la cual te dio la Biblia? por eso, yo no tengo inconveniente en que si fue Es que es una si fue, contradicción porque el Espíritu Santo entonces usó una institución incorrupta para decir un libro totalmente infalible. Así que el Espíritu Santo usó una institución infalible para decidir un libro, de una institución falible para decidir cuál libro era falible. Es decir, que un libro infalible salió de una institución. No, mira. Vamos a aclarar las cosas. Primero, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, el contenido. Vamos a Sí, el poner contexto. el contenido. Y ese es santo y ese es infalible. Sí, En eso no hay pierde. sí, ahí estamos de acuerdo. El contenido y la inspiración bíblica, ese es infalible. Y eso lo inspiró el Pero Espíritu. gracias a quién sabes cuáles libros son infalibles. Todos estamos de acuerdo con que la Biblia es infalible. Pero gracias a qué institución sabes por qué es la Biblia infalible. ¿Y a qué institución usó Dios para decir al mundo esto es infalible? Y esta es palabra de Dios. Bueno, eso es una cosa. Ahora, No. Te pregunto, ¿puedo responder? La distribución, o que alguien haya recopilado y haya dicho, esto es la Biblia, eso, asignárselo a un hombre o a alguna institución y darle valor a esa institución o persona por ese hecho, yo creo que no es tan relevante. Te voy a decir por qué. Mira, en la Biblia, por ejemplo, Dios usó a Caifás. En el Nuevo Testamento, él profetizó y Dios lo usó para profetizar. Y era un hombre impío, era un sacerdote impío. No era de Dios y Dios lo usó. O sea, el hecho de que Dios use su creación para los propósitos que él desea, no significa entonces que Caifás era un profeta de Dios o que Caifás era un hombre santo e inspirado por Dios. No tiene nada que ver con eso. Entonces, el Espíritu Santo usó una institución falible para decir al mundo este libro es infalible. Dice que una institución que se equivocó decidió usar un libro supuestamente a un hombre, él utiliza hombres, no instituciones, utiliza esos hombres, no instituciones. Recuerda que además el primero mandó a todos los obispos de Roma y a recopilar una institución ya estaba establecida. Mandó recopilar lo que ya circulaba en la iglesia. No es que en ese entonces no había consenso, cada comunidad utilizaba. Él mandó recopilar lo que ya circulaba en la iglesia primitiva. Es que tampoco, porque no había consenso. Por ejemplo, una iglesia en Alejandría. Sí lo había. Pero Alejandría. La iglesia sabía. Mira, la iglesia, y ahí se me acaba de expresar, por inspiración del Espíritu Santo, la iglesia, los cristianos, los salvos, los que han creído en Jesús, ellos, porque la misma Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿pero qué iglesia? Ustedes leen que cuando dice que ese texto piensan que es la católica, y no es cierto. No es que la iglesia es cierto. Son los salvos, los que a través de todas las edades han sido salvos y salvos por él. Sí, ok. Y ellos son los que se han encargado de recopilar, de difundir el mensaje. Y eso va a seguir siendo. Entonces, una institución incorrecta. ¿Perdón? Una institución incorrecta decidió saber cuáles eran los libros correctos, entonces. Porque Jesús, Dios utiliza el diablo para su propósito. Utilizó una institución incorrecta. Porque Dios utiliza hasta el diablo para hacer su propósito. Por eso fue que buscó la institución romana. Yo no me atrevería a decir eso, pero lo que sí yo confío encima de cualquier institución y de cualquier hombre. Supongamos, entonces usamos un libro hecho por el diablo, entonces. Está el Señor. Mira, es que tú confías en que fue la iglesia católica. Yo confío en que fue Dios. Y esto es lo que claro, ya te lo expliqué. Dios, claro, que mandó, pero entonces, ¿a qué nosotros? Entonces si confiamos que es Dios, pero si tú y yo confiamos que es Dios, entonces no tenemos por qué meter a una iglesia falible o hombres falibles. Dios está encima de ellos. Exacto. No le digo por qué ¿a qué instrumento usó Dios? Entonces, ¿por qué Dios habría usado una iglesia equivocada para decidir un libro supuestamente correcto? Habría que preguntárselo a Dios.
Ah, bien. Entonces, básicamente, ustedes están diciendo que Dios se equivocó. No, yo no he No, dicho, tú sí, eres el que es lo que está tú eres el que insinuando. estás planteando, Se fíjate, equivocó Dios. tú estás No, planteando ustedes que no lo Dios están usó insinuando. una institución falible. Tú eres el que estás usando eso. No, Tú eres el que ustedes, estás poniendo en lo que duda, tratan de entender es vos. tú eres el que está Dios poniendo en duda utilizó, la Biblia, mírate, porque una institución falible la dictaminó. Tú eres el que lo está poniendo. Mas yo no estoy Pero poniendo entonces, mi ¿cómo confianza en la un institución que libro, lo haya dicho. Yo estoy poniendo mi un confianza en libro Dios. infalible no puede venir de una institución infalible? Bueno, si tú Señor, lo quieres Dios plantear así, una si tú burra lo para quieres hablarle plantear al así, profeta. ¿Vio? Dios utilizó una burra para salvar al profeta. No va a utilizar un hombre. ¿Ah? ¿Por qué no te das cuenta que Dios utiliza a quien le ¿Por da la qué gana? confiar? Hasta el mismo diablo. Lo Entonces, utiliza Dios utilizó a una institución. Ok, es que no tiene sentido. O sea, supongamos, voy a usar una institución supuestamente equivocada, porque sé que en el fondo mira, piensan te que... voy a poner un ejemplo, Ángel. Creo que eres No, Ángel, ¿verdad? déjame terminar. Ok, voy a elegir una institución equivocada para una institución totalmente falible y errada para decidir un libro. El Espíritu Santo va a usar una institución falible y errada para decidir un libro infalible, ¿verdad? Luego, 1500 años después, van a venir unos tipos a decir lo que el trabajo estaba mal hecho y al decir que Dios usó el diablo. Es que no tiene sentido. para ti. Es ilógico. Y Para respecto ti. al Te libro, te vos quiero pensás poner que un es ejemplo, cierto, Ángel. ¿verdad? Es Yo Te quiero diferente. poner reconozco un el hecho ejemplo. de que por ser católico voy a decir que el Papa y la Iglesia Católica y vos reconoces, vos reconoces que fue equivocado, pero si usamos la lógica formal, o sea, que es la rama de la filosofía que estudia el pensar correcto, o sea, que estudia los razonamientos correctos, no tiene sentido. O sea, eso viola el principio de la no contradicción. Aparte, ¿verdad? Si nos vamos donde un historiador neutro, no hablo de un teólogo, ¿verdad? Hablo de un historiador neutro, a preguntarle quién fue que decidió cuáles libros eran inspirados y cuáles no, te va a decir que fue la católica. Y al historiador no le interesa quedar bien ni conmigo ni con usted. Mira, bueno, si así es, y yo veo la Iglesia Católica de hoy, ¿sí? Yo dudo mucho que la Iglesia Católica de hoy, si es la misma de aquel entonces, yo dudo Pero es que fue mucho. un papa de la Iglesia Católica. Yo dudo, perdón, Pero es que fue un papa de la Iglesia Católica. Porque ya fue en no el te siglo, ya entiendo, fue en el 1380. no te Ya entiendo. eh, fue hasta después de Constantino. Supongamos que Mira, bueno, Constantino hubiese mira, fundado la Iglesia Católica. Supongamos, que no es cierto, pero supongamos. Entonces, después de Constantino, la iglesia fundada por Constantino fue que decidió este libro infalible. Una iglesia fundada por Constantino, falible y errada, Josué, decidió este libro. perdón que me meta, que no quiero para nada estropear ese diálogo entre ustedes dos. Lo que te está diciendo José Peregrino, que él no te está negando la Iglesia Católica de aquel entonces, pero lo que te está diciendo que dudo que la Iglesia Católica actual sea la misma de aquel entonces. ¿O yo interpreté mal? no, Héctor, es correcto, Bueno, eso es es lo que te está correcto. Pero es que esto es muy diciendo y conveniente. a eso le tenés que contestar. Ok, es que esto es muy conveniente. Iniciamos diciendo qué institución decidió cuáles libros y qué eran inspirados. No, a un principio dio muchas vueltas, pero ya al final él confesó porque no tenía otra opción, ¿verdad? Pero ahora que No, tuvo que, yo te aclaré entonces, bien perfectamente mi ahora que punto. tuvo Yo que confesar, siempre, ante esa pregunta, por yo siempre he dicho conveniencia, que Dios está encima de todo. Tú porque estás si él hablando. hubiera sabido eso, no, si usted hubiera sabido de un inicio, entonces eso, me hubiera respondido de un solo y me hubiera dicho no, que él es lo mismo. Pero como no tuviste esa opción, es que no tiene sentido, ¿sí? Ok, pero vayamos a la pregunta que me hiciste, la que le hice a Católica de antes, aunque estás haciendo una frase por arranque rojo en toda la conversación. Sí, era básicamente igual. Tal vez algunos otros dogmas han desarrollado después, pero la No te misma estructura equivocas. después Mira, de cosas. mira, si yo veo hoy la Iglesia Católica como tal, lo que enseñan, yo estuve allá adentro, yo conozco mucha gente, mi familia, que está allá adentro, que son católicos de generaciones enteras, veo a mucha gente a mi alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, vecinos, familiares, amistades, etcétera, y veo lo que produce la Iglesia Católica, y hoy que conozco la Escritura, y veo y la comparo la Iglesia que aparece en la Biblia con la Iglesia Católica, yo veo dos iglesias totalmente distintas. Entonces, si fue la Iglesia Católica de Esa aquel católica, tiempo, permíteme, si fue la Iglesia Católica la que, como tú quieres plantear, es la que Dios usó,
¿sí? Y quieres eso traer consecuencia de decir, es la iglesia del Señor, si es esa, ok, yo no sé en qué momento, pero hubo un cambio en algún momento que vino a parar en lo que la iglesia es hoy, y no sé desde cuándo, pero la iglesia que hoy es la iglesia católica, apostólica y romana, la de hoy, no coincide con la de la Escritura. Y si Bueno, la de la qué buena Escritura, gimnasia mental. permíteme, Sí. y si esa iglesia fue a la que se le dice, que encomendó la Biblia, o Dios usó, inspirada, como dices tú, por el Espíritu Santo para designar los libros, pues yo veo una iglesia muy distinta a la de hoy. Eso es lo que yo te quiero comentar. Ok, supongamos que los dogmas adicionales, ¿verdad? Que sean la diferencia, ¿no? Pero aún considerando eso, la Iglesia Católica actual sigue guardando muchísimas más similitudes. Ponle que es un 80-90% similar, repito, con la excepción de los dogmas posteriores. Y la Iglesia Evangélica actual solo tendrá un 40-50% de la similitud con el cristianismo de esos siglos. Y la Iglesia Católica tiene un 80-90%, todo eso también, pero porque son casi lo mismo. Es que aún considerando ese punto, ustedes siguen distando mucho más de la iglesia de esos siglos, de cuando se Bueno, la Biblia. yo difiero de eso. Yo difiero de eso. Usted sí, pero la mayoría de los historiadores no. Si le preguntamos Bueno, no sé, ya los historiadores responderán, ¿verdad? Pero aquí en este diálogo, recuerde, yo te puedo decir, al menos yo analizo la Escritura y la Iglesia Católica Romana de hoy no coincide con la Escritura, es totalmente ajena, sí. totalmente, no solamente en doctrina, no solamente en lo que la Biblia registra, sino en la práctica, en la realidad, como lo que vivía la Iglesia apostólica, es muy distinto a lo que vive hoy tu Iglesia, muy distinto. Ok, comenzamos por el hecho de que quiero comenzar por este punto, ahora que la iglesia primitiva en ese entonces, y hasta los judíos, usaban esos libros que ustedes rechazan. Es que todo es muy convencional, demasiado conveniente. Es una explicación. Ver, no te entendí esa parte, no te entendí. ¿Qué dices de los libros? Es que suena demasiado conveniente tu explicación. No entiendo, no entiendo el punto. Ok. El punto es que, apliquemos el principio de la navaja de Ockham, ¿verdad? Que es en lógica formal, que es la rama de la filosofía, con la rama de la filosofía. De entre todas las explicaciones más complicadas, entonces la más simple suele ser la más verdadera. Es un simple principio lógico. Es decir, no hay que buscar la más verdadera. Es que discúlpame, no es muy nítida tu voz, ¿no? Entonces no lo escucho muy bien. ¿Cómo dijiste? ¿Dando la regla de qué? Aplicando la navaja de Ockham, o sea, que es un principio lógico. Ok. ¿Aplicando ese principio qué? ¿Cómo fue lo que aplicaste? La navaja de Ockham consiste en, te lo explico. Si una teoría tiene varias explicaciones complicadas, entonces la más simple suele ser la más verdadera. La más simple. Ok. Sí, suele ser la más verdadera. Y eso, aplicado a lo que estamos hablando, ¿cómo lo aplicas tú? Que en vez de complicarnos tanto con hacer gimnasia mental, entonces la Iglesia Católica recopiló el canon, ¿verdad? La mayoría de los historiadores neutros que no les interesan quedar bien ni conmigo ni con ustedes están de acuerdo que la Iglesia Católica ese entonces era más similar a la Iglesia Católica actual y mucho menos que las iglesias evangélicas modernas. Que utilizaron ese principio epistemológico, nos damos cuenta de que... Es lo que te digo, yo difiero ahí. Pero la mayoría de historiadores no, porque recuerda que usted tiene un sesgo al ser evangélico, no a... Pero tú tienes un sesgo al ser católico. Sí, yo también, yo no quito mi sesgo. Un sesgo. Y los historiadores también tienen un sesgo, dependiendo del... Yo no quito mi sesgo, ¿verdad? Yo no quito mi sesgo católico, pero por eso es que si nosotros no fuéramos de un historiador neutral, ¿verdad? De estudios religiosos. Es que no hay historiadores neutrales. No va a decir. Hay historiadores neutrales, Ángel. No hay. No hay comentaristas neutrales. Hay historiadores que se mantienen. No hay eruditos neutrales. O tienes eruditos católicos o tienes eruditos protestantes. No hay eruditos neutrales. Todos tienen un sesgo, más o menos, mayor o menor, mínimo o máximo. Pero todos tenemos un sesgo. Todos tenemos un sesgo. Estoy de acuerdo con ese punto. Pero mira, ok, yo admito que todos tenemos un sesgo. Pero admito también que el que es honesto ante la palabra de Dios hace un lado ese sesgo, o al menos hace el esfuerzo por hacer un lado ese sesgo. Porque si no, yo me inclino por mi sesgo, con la palabra de Dios. pero escúchame, mira,
si yo me inclino solamente por mi sesgo, pues me estoy engañando. Pues si ahí encuentro, no sé, que la pared es blanca, pero mi sesgo me dice que es negro, pues me estoy engañando yo, solo porque yo quiero ver las cosas de una manera. Pero sí, pero estoy de acuerdo que hay gente así. Pero al menos mi caso, ¿verdad? Yo voy a hablar de mí. Al menos yo quiero, yo soy honesto conmigo mismo y aunque tengo un sesgo, yo entiendo que puedo ser que tenga un sesgo, pero yo quiero apegarme a lo que enseña la Escritura. Por eso yo no soy católico. No porque tenga un sesgo, ni porque tenga un sesgo en contra de o a favor de. No, quiero ser honesto ante lo que la Escritura me dice. Sí, sí, entiendo tu punto y estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué he consultado? Sí, puedes buscar e investigar en internet, ¿verdad? Y también en libros, ¿verdad? Si nos vamos a eso, te das cuenta que la Iglesia Católica actual interpreta la Escritura de manera más similar a como lo hacían los primeros cristianos. No creo, no hay Por eso que los primeros cristianos usaban la Septuaginta como base del Antiguo Testamento y los evangélicos no. No, yo difiero totalmente. No. Si yo Sí, pero escucho la la mayoría de los interpretación de los historiadores no. apologistas católicos, cuando yo escucho las Por eso les cito. interpretaciones que Yo dan, no le son estoy totalmente citando, equivocadas. no le estoy citando fuentes católicas, le estoy citando fuentes de historiadores neutros. Bueno, yo te repito, no hay historiadores neutros, no los hay. Entonces, de historiadores con menos sesgo, o sea, los historiadores que tienen sesgo, muy poco sesgo, le van a decir que los católicos interpretan la vida de manera más similar a los primeros cristianos que los evangélicos. Bueno, nada más que aquí hay una cosa. Te voy a comprar el punto. Está bien, hay historiadores, vamos a decir neutrales, que dicen, La mayoría de historiadores con poco sesgo, con poco, sí. Ya están de ok, acuerdo porque con poco sesgo, vamos a decir con confiables. poco sesgo. No, está bien. Los historiadores con poco sesgo no ninguno, porque todo el mundo tiene sesgo. Los historiadores con poco sesgo. Ok, con poco sesgo, que dicen que la Iglesia Católica es la más confiable, ¿verdad? Ok, pero yo no voy, mi alma, mi destino eterno, yo no lo voy a confiar a la opinión de un historiador. Tan sencillo, yo tengo que evaluar la Escritura de acuerdo al entendimiento que Dios me da. Y esto no es interpretación privada, porque todos estamos llamados a leer la Escritura y a interpretarla. ¿Sí? Todos estamos llamados a eso, porque todos, permíteme, todos invariablemente, no hay nadie que lea la Escritura sin hacer una síntesis mental de lo que está leyendo, porque sería un robot, sería un autómata que está leyendo pero no entendió nada. Claro que tiene que entender. Entonces, si yo leo ahí, repito, con el mismo ejemplo burdo que saqué hace rato, si yo leo que el muro es blanco, aunque los 10.000 historiadores eruditos reconocidos por la academia digan que es negro, yo no voy a guiarme por lo que ellos digan. Si mi entendimiento, mi inteligencia, mi pensamiento me dice que el muro es blanco y la Biblia me lo dice, si el mundo entero dice que es negro, pues ellos que se hagan responsables, ¿verdad? Ante Dios un día. ¿Por qué dijeron? ¿Por qué creyeron que era negro? Y yo daré cuenta de mí, porque creí que era. Y Su esto inteligencia no y es entendimiento exclusivo basado en de evidencia, Peregrino. pero que Esto cristianos todos lo tenemos interpretan que la vida hacer. de manera similar Todos a los hacemos católicos, esto. a los evangélicos. Entonces, tu única opción sería decir que la iglesia estuvo equivocada durante 1000 y tantos de años y luego vinieron los evangélicos a redescubrir la verdad. Es que ni No, siquiera pero tiene mira, yo sentido. no estoy hablando de los evangélicos. Yo no estoy hablando de los evangélicos. ¿Usted a Se qué Yo te estoy denominación hablando de una pertenece? postura, yo te estoy hablando de mi caso, porque estamos hablando tú y yo. usted Yo no ¿A estoy qué trata de denominación representando, pertenece? yo no estoy representando a tal grupo o a tal sector. ¿Usted a qué denominación pertenece? No, yo no tengo Luis denominación. Toro, es la pregunta de Luis Toro. A qué secta tú perteneces? ¿Y tú a qué secta tú perteneces? Esa es la pregunta de Luis Toro. No, no. Voy a Querido, reformular mi pregunta. ¿En qué iglesia se congrega usted? ¿Cómo se llama? Yo me reúno en una iglesia cristiana, no tiene nombre ni denominación. viste que así es. ¿Cómo Te es el suma culto? Está bien, ¿verdad? ¿Y cómo es el culto en su iglesia? ¿Qué hacen ¿Perdón? específicamente? ¿Cómo es el culto en su iglesia? ¿Cómo es? lo que hacían los ¿Cómo es apóstoles. el culto? Sí. Alabamos a Dios, tenemos un tiempo de predicación de la palabra, Lo que tenemos hacían también los oración, apóstoles. Hacemos tenemos nosotros también. oración. ¿Utilizan la Reina Valera? Así es, usamos la Reina Valera 60, sí. Sí. Y la Reina Valera no incluye esos libros que los apóstoles usaban. Ya que los apóstoles usaban la Septuaginta, que era el No, Antiguo Testamento. uso la Reina Valera, usamos la Reina Valera 60. Ok. Ahora, yo te Sí. voy a decir algo. El mensaje de Dios, vuelvo al punto que te mencionaba hace rato, es que ese punto para mí es muy importante. Mira, si vamos a pensar,
¿Cuántas versiones hay hoy en día de la Biblia? Muchísimas, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas, sí, muchísimas Yo no versiones. hablo de versión, hablo de Algunos canon. dicen, Para perdón, simplificarlo, ¿no? Pero usemos canon, la por palabra canon. eso. Pero, o sea, Porque ustedes usan una Biblia de 73 libros y nosotros una de 66, ¿verdad? sí, sí, ustedes no usan la Y Biblia. en ese rango hay 10,000 versiones de una y de otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno, mira, el mensaje de Dios, yo lo encuentro en tu Biblia de 73 y lo encuentro en la mía de 66. Yo no tengo problema en decir que tiene más o menos libros. Eso es un cliché nada más dado para, según conviene, en un debate o en un La diálogo, profecía. pues, usarlo. Pero eso no implica nada. No Por implica ejemplo, nada. Tú en puedes el libro de conocer, Siak, están tú puedes conocer un libro lo que usado por Dios... los apóstoles. Aparece una No, profecía que coincide con el Mesías, ¿verdad? Y en su canon aparece. Y eso es algo importante. Aparte, el Nuevo Testamento era que ustedes valoran una lectura literal de la Biblia, ¿verdad? De eso sé, no, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí. no. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? La Biblia No, tiene muchas lecturas. los evangélicos con los que yo he hablado. O sea, en tu No, iglesia bueno, no no leen sé, la Biblia de ¿verdad? manera literal. No, no, mira, la Biblia tiene lectura literal. No matarás Ok. es literal, no es simbólico, ni es figurado, ni es Sí, sí. metafórico. Ok, Sí, sí. no matarás, no robarás, eso es literal. Bueno, pero también tiene un lenguaje apocalíptico, muy simbólico. Okay. Las 7 cabezas, los 7 espíritus, el anticristo, la bestia, etcétera. O sea, bueno, eso es todo un lenguaje apocalíptico. Tú no lo puedes interpretar literal. Sí, sí. Y ahí hay Entonces, 10,000 versiones de un mismo pasaje, hay 10,000 versiones porque cada quien lo interpreta de cierta manera, porque el claro. lenguaje es así, simbólico. ¿Y tu iglesia tiene la Hay interpretación lenguaje correcta? metafórico, hay lenguaje poético. O sea, no puedes decir, es que ustedes todo lo hacen literal. No, eso es falso. Hay porciones literales, ¿Tu hay iglesia porciones tiene la que no son interpretación literales. correcta? ¿Perdón? Supongamos que la iglesia que te congregas, tu iglesia tiene la interpretación correcta. No, no necesariamente. No es, bueno, no es la iglesia. ¿Cuál es la No diferencia es la entre tu iglesia. iglesia y la mía, entonces? Nos vamos a Ok, ese no, punto. mira, déjate explico. Es Ok, que cuando ok. tú dices tu iglesia, es como si fuera mi institución. Ya te dije que la iglesia en la que yo me congrego no tiene nombre ni denominación, pero Ok, supongamos que no tiene nombre. Los cuatro imagínate que te paredes, dijera, pero venía a mira, vamos a cambiar el caso. Vamos a ponerle un Nosotros, nombre a mi congregación. Vamos a ponerle que es la congregación peregrina, la iglesia peregrina, porque yo soy José Peregrino. Vamos a ponerle peregrina. Se me ocurrió el nombre. Bueno, yo no voy a decir que la iglesia peregrina es la iglesia del Señor. Yo no voy a decir eso, porque no es la institución. No es una institución como tal. La iglesia del Señor es el cuerpo de creyentes, el conjunto de creyentes de toda lengua, pueblo y nación, que han sido salvados por Cristo. Esa es la iglesia. ¿Me O sea que explico? Ahora, ustedes si tú me en tu iglesia preguntas piensan que no se que si en la necesita. congregación en la que estamos, ahí intentamos o apegarnos a la interpretación que creemos que es correcta, eso sí te lo valgo. Porque toda Sí, iglesia, toda congregación local hace eso. Ustedes, como iglesia católica, ustedes predican lo que predican porque ustedes creen que eso es la interpretación correcta. Un ejemplo, la Eucaristía. Ustedes interpretan para ustedes y darás muchas razones por las cuales dirás, es que ahí se transforma, ¿verdad? Se transubstancia los elementos y ahí es la carne y la sangre de Cristo. Bueno, ustedes creen eso. Y ustedes enseñan, predican y practican eso porque creen que eso es la verdad, es la interpretación correcta. Hay otros también le grupos dice que todo. interpretan eso. no, lo que Entonces, le han cada quien Las películas interpreta, históricas cada interpretan de esa iglesia manera. interpreta lo que cree que es correcto. Tu iglesia no enseña lo que cree que es incorrecto, obviamente que no. Y así cada grupo local, es lo mismo. Los testigos de Jehová, ellos piensan que lo que ellos interpretan es la interpretación correcta y es lo que predican. Para ti y para mí, pues podemos decir que están totalmente torcidos, pero ellos no. Ellos piensan que es la interpretación correcta. Y así los mormones también piensan que es correcto, y así los adventistas. Y ahí podemos entrar tú como católicos, y así puedo entrar yo. Y así, eso es un principio natural en todos. Eso no es discutible. Okay. Aquí entraría algo interesante. Ok, todo el mundo interpreta distinto. Porque ustedes no es que ustedes no interpretan distinto, ustedes también interpretan distinto. Lo que pasa es que ustedes se excluyen, ustedes piensan que son todos los demás, son los que interpretan y ustedes no. Ustedes también interpretan. es Todos bien mal. interpretamos la escritura.
todos. Ahora, ¿cuál es la interpretación entonces correcta? Bueno, aquí entra la honestidad de cada uno que lee y se acerca a la Biblia. Allí entra la honestidad de cada uno y de Sí, cada sí, congregación. La honestidad de cada congregación. ¿Sí? Te podría mencionar otras cosas. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. Por lo tanto, aquellas congregaciones donde está el Espíritu Santo, yo te puedo decir, esas son guiadas por el Espíritu Santo, esas son llevadas a la verdad. Y te puedo decir que esas van a coincidir. Tal vez haya diferencias pequeñas en algunos elementos, sí, como en todo lugar, como en toda congregación, en todo grupo. Pero en lo fundamental van a coincidir, aunque no se conozcan una con otra. ¿Sí? Que haya 10,000 interpretaciones y todas distintas, no significa que el Espíritu Santo interprete mal. No, significa que hay muchos que han interpretado mal y que dicen tener al Espíritu Santo sin tenerlo. Eso es distinto. ok. ¿Me expliqué? No sé si me expliqué. Sí, entiendo. Ok. ¿Y cómo explicamos si si el Espíritu Santo se equivoca y no? Supongamos que la iglesia de Mezquina, que es pentecostal, es evangélica, como él quieran llamar, apoye la teología de la prosperidad, ¿verdad? Y ella afirme que la guía el Espíritu Santo. ¿Sí? Y otra iglesia pentecostal o evangélica, en este caso, como sea, no apoya la teología de la prosperidad y ambos afirman que entonces es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le creemos? No, mira, ok, sí te entiendo. Y esto es un problema. Es un problema grande. En cierta manera es grande, porque, fíjate bien, aunque todo el mundo diga que tiene el Espíritu Santo y toda iglesia que lo diga, no por decirlo lo tiene. ¿Me explico? O sea, los de la prosperidad, los que predican prosperidad, ellos dicen que tienen el Espíritu Santo. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿a quién le hago caso si todos dicen tener el Espíritu Santo? Una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo. ¿Me explico? El que lo tiene la certeza que lo tiene. No se está engañando a sí mismo. Pero hay muchos que dicen tenerlo sin tenerlo, porque se mueven por un pensamiento personal diciendo, bueno, yo supongo que lo tengo. Como aparentemente el Espíritu Santo es algo subjetivo, tú no puedes decir, este sí lo tiene y este no, en teoría. Si tú ves dos personas, es más, si alguien dijera eso, alguien diría, oye, pues, ¿quién te crees? Eres Dios. ¿Tú cómo vas a saber si él lo tiene o no? En teoría, aparentemente no se ve. De hecho, eso lo dice la Biblia. No le dijo Jesús a Nicodemo que el Espíritu sopla y no sabes para dónde viene ni a dónde va. Dice que así es el Espíritu. Tú no sabes si una persona lo tiene o no. Okay. Pero la persona que lo tiene, sí lo sabe. La persona que lo tiene, sí lo sabe. Es como te voy a poner un ejemplo. Imagínate que a una persona le duele la cabeza. Tú lo ves y pues, tú no ves el dolor por dentro, no se le refleja por fuera. Vamos a pensar que la persona no haga muecas ni nada, ¿verdad? Pero la persona siente el dolor por dentro. Pero ella sabe cuando se le quita el dolor. Ella sabe cuando ya no tiene el dolor. Y la persona puede verla y no saber a qué hora se le quitó, ni saber si lo tiene o no. Pero la persona en sí sí lo sabe. Puede decir, ya se me quitó el dolor, ya no lo tengo. La persona lo sabe. O también puede decir, ya tengo el dolor. La persona puede decirlo porque lo está viviendo, lo está experimentando. Los de afuera no saben si tiene o no tiene dolor, porque el dolor no se ve. Bueno, del mismo modo, quien tiene el Espíritu Santo lo sabe que lo tiene. Y que no lo tiene, como no sabe que lo tiene o no, entonces dice que sí. Y ese es el gran error en todas las congregaciones que hay. Yo te puedo asegurar que hay muchísimas congregaciones que no lo tienen, pero dicen tenerlo, suponen tenerlo, porque no saben qué es tenerlo, pero dicen que sí. Y ahí entonces, cuando en este caso tú que dices, bueno, entonces ¿quién lo tiene, no? Porque todos lo dicen, sí, todo el mundo lo dice. Ustedes también lo dicen, el católico dice tenerlo. Es más, estábamos hablando ahorita de que la iglesia fue movida por el Espíritu Santo para definir el canon. O sea, ustedes también abogan y dicen y testifican y argumentan que tienen el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo. La Biblia dice, en el libro de Romanos, que el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es el Espíritu Santo el que me dice a mí que yo tengo su espíritu, que yo soy hijo de Dios. No me lo digo yo a mí mismo. Ni el pastor me lo dice a mí. Ni alguien me lo dice a mí. Tú ya eres cristiano. Ah, bueno.
Ni yo mismo me digo, no, yo soy cristiano. No, yo no me convenzo a mí mismo. No, el que nos convence de eso, el que nos da testimonio de eso, es el mismo Espíritu. Esto sucede en el verdadero cristiano. Los Y yo católicos estoy de no acuerdo sienten contigo. el El día Espíritu de hoy Santo hay mucha gente que no es verdaderamente cristiana, que es gente religiosa, que asiste a las iglesias con buena intención, gente bien intencionada, pero donde reciben mala enseñanza, donde no está el Espíritu Santo ministrando, por lo tanto no lo reciben, pero piensan que sí. Bueno, a las evidencias remitimos, ¿no? Y al testimonio que la Biblia da. El día de mañana, el día que lleguemos delante del Señor, ahí Él nos dirá, ¿verdad? Ahí se verá quién lo tiene y quién no. Y ahí se verán muchos. La Biblia también lo dice, apartados de mí. Nunca, nunca os conocí. Y la persona dirá, pero ¿cómo? Si yo creía tener el Espíritu, pues creías, pero no lo tenías. ¿Por qué? Por la falsa enseñanza que se da en las iglesias. Y la gente misma se engaña. Bueno, pero gracias a Dios, bueno, al menos yo puedo decir de mí, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor tiene misericordia y Él sigue cumpliendo su palabra. El Espíritu, su Espíritu sigue dando testimonio hoy a sus hijos de que son hijos de Él. Y eso se sigue cumpliendo. Adelante. Los católicos no sienten el Espíritu Santo porque no lo tienen, por eso es que ellos desconocen que existe el Espíritu Santo. Ellos se burlan de los que tienen el Espíritu Santo porque ellos no lo sienten, nunca lo han tenido, por eso es que ellos dicen que los demás lo que tienen es el diablo, porque ellos no lo tienen, nunca han tenido la Como experiencia. puta, Ok. Bueno, ya como otro tema, ¿no? Platicar del Espíritu Santo, ¿no? ¿A quién decidió la divinidad del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo era igual al Padre y al Hijo. ¿Cómo? Con eso, Perdón, Ángel. Eres Ángel, ¿verdad? Tú católico eres Ángel, ¿verdad? No, soy Josué. Ah, perdón, Josué, yo te estoy diciendo Ángel. Ok, Josué. Ok. ¿Qué preguntaste, Josué? No, sí, a Freddy, pero bueno, el que quiera responder, si Freddy, Ah, usted. dime, ¿qué es lo que ¿En qué concilio se decidió que el Espíritu Santo era divino, del mismo nivel que el Padre y el Hijo? No sé qué concilio. Yo al menos no sé en qué concilio, ¿no? ¿Y quién llevó a cabo ese concilio? No, yo no sé qué concilio ni quién lo llevó a cabo. En el Habrá que primer hacer concilio, El Espíritu Santo no es definido por concilios. en el primer concilio de Nicea, porque en el cristianismo primitivo habían cristianos que eran trinitarios, habían cristianos que eran arianos, habían cristianos que eran modalistas, ¿verdad? Y habían cristianos que venían siendo los más cercanos a la trinitarios de la vida, ¿verdad? Es decir, habían varios cristianismos. Pero mira, es que aquí hay algo interesante, Josué. Ok, sí entiendo lo que dices, porque eso está registrado en la historia, ¿no? Hubo un concilio, el concilio de Nicea. El problema ahí había de que había mucho arriano, ¿no? Entre la iglesia ya había mucho arriano. Entonces se tuvo que definir, se tuvo que tomar una postura, y la postura que se dictaminó fue que Jesús era Dios y que los arrianos eran herejes, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, mira, en mi caso, yo aprendí de la Biblia, yo entendí de la Biblia que Jesús es Dios. Sí. Yo entendí por la Biblia leyéndola, yo entendí que el Espíritu Santo es Dios. Yo entendí eso. O sea, yo no lo aprendí porque el concilio tal lo dijo. Sí, pero supongamos O sea, fíjate, lo que te quiero mostrar es que lo que te quiero mostrar es cómo la escritura rebasa los concilios, los rebasa. La palabra es tan... y ¿Mandé? un vestido te va a sacar No a te decir que el entiendo. Padre que yo, ¿verdad? Que para sostener su postura ariana, ¿verdad? Y un trinitario te va a sacar de Señor y Dios mío, ¿verdad? Para tomar acerca de Jesús, ¿verdad? Para mostrar la igualdad del Padre, ¿verdad? Frente al Hijo. Vamos a poner a sacar la Biblia y llegar a diferentes conclusiones. Entonces, en aquel tiempo se reunían muchas personas, ¿verdad? Para tratar de dar una respuesta más definitiva y precisa para decidir cuál es la interpretación más acorde. Pero mira, yo le veo un problema a eso, mira. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú de dónde eres, Josué? No eres de México, ¿verdad? No soy de Honduras. Eres hondureño. Ok, mira, en México, bueno, Ani es creo que argentina.
y no sé, el otro varón, ¿cómo? Alfredo, se llama Yo soy Freddy. argentina, Freddy es evangélico trinitario, de Pero ¿de Venezuela. dónde es Freddy? ¿De ¿De dónde es Freddy? Venezuela? Ah, de Venezuela. Ok, bueno, yo soy el único mexicano que está aquí. Mira, en México, a lo mejor ustedes conocen esto, a lo mejor es conocido esto en Latinoamérica, pero mira, en México, todo el siglo, mitad del siglo pasado, hasta finales de siglo, estuvo dominado un partido político, que es el llamado el PRI. No sé si han oído hablar de ese partido en México. El No, PRI. no, no. Bueno, ese partido gobernó, dominó y fue quien mandó en toda la vida política y económica del país, de México, de nuestro país, desde por ahí, desde 1950 hasta, por ahí desde 1930, 40, por ahí, hasta el 2000. Dominó ese partido. Por lo tanto, lo que decía ese partido era ley en México. Estuviese bien o mal, pero como era el partido mayoritario, y era el partido que gobernaba, pues, que gobernaba en todos los estados de la República de México, que tenía los puestos políticos, los jueces, del Congreso de la Unión, los diputados, los senadores, todos pertenecían a ese partido, dominaba. Entonces lo que él decía, eso era lo que era. Eso era lo que se establecía y punto. Bueno, así era. Pero el tiempo pasó. El día de hoy, empezando este siglo, ese partido empezó a ceder, empezó a perder poder y autoridad, al grado que el día de hoy ese partido casi está en la ruina, casi está en la ruina, ya nadie queremos a ese partido, porque cayó en corrupción, cayó en muchas cosas malas, porque se llenaron de poder, como eran los que dominaban, pues querían dueños de México, y eso les trajo consecuencias, y hoy nadie los quiere. Y hoy hay otro partido en el gobierno que se llama Morena. Hoy Morena es quien dictamina las cosas. Lo que ya dice el PRI hoy es casi te puedo decir que es nulo, nadie lo toma en cuenta. Es más, creemos que ese partido va a desaparecer porque ha venido a menos. Pero en su momento fue quien tenía el poder absoluto del país. Y lo que decía era ley. Bueno, ¿a qué voy? ¿Por qué te he dado esta explicación, Josué? Sí, sí, la Porque, analogía. sí, te voy a decir por qué. Porque ¿quién dictamina? Aquí tendríamos que hablar de un término que se llama la ortodoxia. ¿Quién determina la ortodoxia? ¿Quién dice qué es lo que debe hacerse y no? Y no. Por ejemplo, en el concilio de Nicea. Tú dirás, pues fue la iglesia. ¿Sabes qué? La iglesia que tenía en aquel momento el poder. Fue la que dictaminó, la que tenía mayoría, la que tenía autoridad, fue la que dijo, esto se va a hacer. Independientemente si era lo correcto o no. Aquí voy a entrar en un terreno medio difícil, pero en ese momento, hoy las cosas son diferentes. Hoy las cosas son diferentes. Mira, y durante muchos años la Iglesia Católica mantuvo ese poder. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba pues, en mucha ignorancia, porque había, por la razón que sea. Pero vino la reforma y las cosas cambiaron al día de hoy. Mira, hoy podemos, los que no somos católicos, podemos expresarnos con libertad, digamos en cierta manera, ¿no? Ok, podemos expresarnos públicamente, podemos expresarnos en estos foros, y hay los debates y todo, pero no pasa nada. No, hace siglos atrás no se podía hacer eso, porque había una iglesia que dominaba, y lo que decía la iglesia, eso era lo que se tenía que hacer. En cuestiones de fe, lo que esa iglesia dijera era lo que hacía, porque no había nadie más que se opusiera, y al que se opusiera, pues le costaba la vida, ¿verdad? Bueno, pero hoy las cosas han cambiado. Probablemente hoy, si hubiera una situación de fe, hoy las cosas serían muy distintas. Aunque siguen siendo mayoría de número, pues sí, porque son una inmensa mayoría, pero aún así ya las cosas son distintas. Hoy ya no es lo mismo que antes. Entonces, ¿quién definió que esto es así? Pues quien en ese momento tenía la autoridad y el mando. Sí, sí. ¿Quién le hace quién? Pues probablemente la Iglesia Católica. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es lo que te quería mostrar. Pero esa Pero bueno, católica también. por eso yo pienso que la escritura Mucho. rebasa a concilios y autoridades humanas. Pero es que al Que final mira, de en cierta cuentas, manera fue lo que pasó con Lutero. Lutero, cuando él, yo sé que ustedes no están de acuerdo, eso ya lo entiendo, ¿verdad? Ustedes no ven no ven bien a Lutero, pero bueno, Lutero se opone por medio de la escritura lo que él encuentra, a su entendimiento, él se opone
a lo que en ese momento estaba practicando, algunas cosas que la Iglesia Católica estaba practicando. Y él se opone y se enfrentó a un monstruo. Por eso el valor de Lutero es, el aporte, pues es mucho en muchos sentidos, ¿no? Aunque no estaba bien del todo y, en fin, eso es otro tema, pero se opuso al monstruo que era la Iglesia Católica, que dominaba la conciencia religiosa del mundo entero. Y él se opone a eso. ¿Por qué? Porque él vio la escritura y dijo, no, bueno, una frase de él es, bueno, convénzame que la escritura está mal y no hay, convénzame con la escritura que estoy mal y punto, yo me retracto. Mientras no pase eso, él dijo, yo no puedo traicionar mi conciencia. O sea, ¿a qué voy? Que la palabra es mayor que todo concilio humano, que toda autoridad humana. Pero yo sé que eso va a costar problemas. Hasta un momento dado, la vida nos puede costar. Porque el poder humano y la autoridad humana es mucha. Sí, sí, sí. Pero la Iglesia Católica es cierto, tenía esa autoridad, pero también usaba filosofía, también usaba lingüística, también usaba historia, también usaba teología, etcétera, todas las ciencias para determinar una interpretación más correcta. No es que era el chilazo, o sea, no es que era lo loco. No sé si me entienden, ¿verdad? Es que al final y al cabo las iglesias que aceptan el credo niceno siguen dependiendo de una autoridad que es la Iglesia Católica, fin de cuentas. Otra razón, si no hay ningún magisterio, supongamos algo, que no dice ningún magisterio para interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces al fin y al cabo nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio magisterio, o sea, siempre va a haber un marco interpretativo. Fíjate que eso es muy interesante. Mira, en toda congregación, sea la que sea, hay un magisterio. ¿Sí? Una congregación que sean 10 gentes, 10 personas, por hablar de un número chiquito, un grupito de 10 personas, ahí tiene que haber alguien que diga qué enseñanza van a seguir. Tiene que haber alguien que diga esto está bien y esto está mal. Alguien. El líder, el más viejo, el más capaz, el más estudiado, lo que sea. Pero alguien tiene que decidir qué línea van a estudiar o qué línea doctrinal o qué enseñanzas van a tomar como verdad. Bueno, ese es magisterio. Para ese lugar, ¿verdad? Para ese grupito de 10 personas. Por ejemplo, en mi congregación hay líderes, obviamente, que dirigen la congregación. Hay pastores. Los pastores son los que velan por la buena doctrina que se esté impartiendo ahí. Imagínate que yo llego ahí y me filtro ahí y empiezo a asistir, pero empiezo a regar yo una doctrina extraña ahí. ¿Quién va a decir, hey, a ver, tranquilo, lo que tú estás enseñando no es correcto? ¿Quién va a hacer eso? El magisterio. Los que velan por la buena doctrina ahí. ¿Me explico? Y así toda congregación tiene un magisterio. O sea, el magisterio no es exclusivo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La diferencia es que ustedes lo toman como inspirado. Para Eso ustedes se el lo dije magisterio yo es al principio. inspirado. Ese es el problema. Ese es el problema. Eso lo Creo dije que yo al principio de la conversación. Eso, que toda religión tiene su magisterio. Eso se lo dije yo al principio. Adelante. ok, no. Pero supongamos algo, que no nos congregáramos en ninguna iglesia, ¿verdad? Y que nosotros decidiéramos leer la Biblia. Mira, perdón, mira, y el otro punto es muy interesante. Mira, Josué, se ha difundido mucho esto, que si tú dices, es lo que tú crees, no, pues tú te diriges por la Biblia, ¿no? Eres un soloísta, hoy han sacado ese término, eres un soloísta bíblico. Finalmente, y lo ponen como con una connotación negativa. Entonces tú eres tu propio magisterio. Es que finalmente, Josué, cada uno de nosotros es responsable de lo que crees. Mira, José, tú eres católico, ¿verdad? Ya me dijiste, tú eres católico. Pero tú en un momento determinado, tú y nadie más, decidiste creer que lo que la Iglesia Católica te enseña es lo correcto. Así En es. algún momento tú hiciste un ejercicio mental, de conciencia, de intelecto, que dijiste, ok, yo me inclino, yo acepto como verdad lo que la Iglesia Católica dice. O sea, la Iglesia Católica tiene la razón y tú, pues, profesas el catolicismo. Bueno, supongo que lo hiciste. El testigo de Jehová también hizo lo mismo. Y cada uno de nosotros somos los que decidimos qué creer. Porque si tú dices, no, yo no lo hice así. Si tú estás siguiendo la enseñanza de alguien sin tú razonarlo, pues eres un fanático, Josué. Que ni siquiera has razonado lo que crees, solamente estás siguiendo lo que otro dijo. Entonces, tú tienes que hacer un ejercicio personal
Y tú eres responsable de lo que decides creer, sea bueno Sí, sí. o malo. Tú eres responsable de eso. Si tú acertaste en tu elección, pues tú serás el beneficiado. Y si tú erraste, tú serás el beneficiado. O tú el perjudicado. Por lo tanto, el responsable de decidir finalmente lo que se cree eres tú. Sí, Si sí, así sí, alguien lo quiere estoy de ver, acuerdo en eso. entonces tú eres tu propio magisterio, ¿es correcto? Pues entonces yo, ¿cómo voy a obedecer a otro? Por mi vida eterna, o sea, mi vida eterna, yo no la puedo poner en manos y en elección de otro, sino El en tus tema de manos. Canon ya pasó, finalizó, ¿verdad? Sí. Digámoslo de esa perspectiva.